presentación sobre el autor y su obra. Gayo Valerio Catulo, entonces otra vez, lo mismo que dije con Julio César, no es Cayo, es Gallo con G, ¿vale? Entonces Gayo Valerio Catulo nació en Verona en una familia acomodada. Por lo visto tenía también incluso relación con la familia de Julio César, ¿no? Porque eran más o menos contemporáneos, como vamos a ver aquí. Aunque no se sabe con seguridad, viviría entre el año 84 y el 54 a.C. Por tanto, vemos que murió siendo un chaval. De hecho, murió antes, es decir, yo ya estaría muerto si fuera Cátulo. En Roma pasó casi toda su vida, donde se juntó con gente importante en política y literatura. Es célebre su relación con Clodia, conocida en sus poemas, como vamos a ver, como lesbia, ¿vale? Entonces esto, si sabemos algo sobre Cátulo, probablemente ya conoceremos este nombre lesbia, que es, vamos a decirlo así, el seudónimo de Clodia. Y ahora, ¿quién es esta Clodia / lesbia? Seguramente hermana del tribuno Publio Clodio Pulcro y esposa del cónsul Quinto Cecilio Metelo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, líos de faldas, ¿no? Como vamos a ir viendo. Atacó al triunvirato, ya sabemos, César, Pompeyo y Craso, a pesar de que, como acabamos de decir, su familia parece que tenía conexiones con la familia de César. Y los que lo rodeaban, principalmente a un tal Mamurra. Ya comentaremos alguna cosilla sobre este tal Mamurra. Tenemos 116 poemas, ¿no? Del 1 al 116, aunque realmente son 113, pues, por lo que se ve, en el siglo XVI se añadieron 3. Ya sabemos que la transmisión desde la antigüedad, ¿no? En este caso, desde la época republicana hasta nuestros días, pues ha tenido que pasar, como podemos suponer, pues 22 siglos, y a través de esos 22 siglos, sobre todo en los siglos más oscuros, vamos a decir entre comillas, pudieron pasar muchas cosas. En este caso no era tanto en los siglos más oscuros de la Edad Media, sino en el propio, bueno, Renacimiento, vamos a decir, ¿vale? En el siglo XVI, que es, ahí se puso muy de moda Catulo, se añadieron 3 poemas, es decir, se añadieron 3 poemas que no eran de Catulo, pero se hicieron pasar como que eran de Catulo, concretamente los que se enumeran como el 18, el 19 y el 20, ¿vale? Entonces aquí tenemos los poemas del 1 al 60, pero no están los poemas del 18 al 20, porque no son de Catulo, ¿vale? Alguien los metió así como, bueno, una falsificación, podemos decir, ¿no? Los metió como que fueran de Catulo, pero luego se descubrió en el siglo XIX que no eran de Catulo. Por tanto, a partir del siglo XIX se eliminan esos poemas. Los Carmina, y ojo, no Carmina, ¿vale? Sino Carmina, ¿vale? Porque esto es de Carmen Carminis. Entonces, Carmina, no Carmina. Fueron recopilados en un liber, es decir, en un libro, que fue dividido según su metro en 3 partes, ¿vale? Entonces tenemos estas 3 partes, estos 3 grandes grupos. El primero de ellos, del poema 1 al 60, saltándonos el 18, 19 y 20, que son los conocidos como polímetra. ¿Por qué? Pues porque son poemas breves en diversos metros, ¿vale? Entonces, polímetra, ¿vale? Diversos metros, muchos metros. Es decir, muchos tipos de estrofas y todo eso, ¿vale? Y como vemos son poemas por lo general breves, pues depende del poema, ¿no? Pero a lo mejor pues 8, 10, 12, 15, 20 versos, ¿vale? Poemas bastante breves. Y luego vemos aquí esto de las nugae o bagatelas, ¿vale? Ya en el primer poema, como vamos a traducir en nada y menos, vemos que sale esta palabra, la de nuga. Y de hecho, esta palabra muchas veces, incluso todavía en español, bueno, quizá no en el español del día a día, pero todavía se usa esta palabra, que muchas veces se traduce como bagatela, es decir, podemos traducirlo como cosas que no son sumamente importantes y trascendentes. Lógicamente, si tú escribes sobre algo es porque te parece que es importante para ti, pero que no es la poesía épica, que no es una cosa súper filosófica, sino que es algo, como vamos a ver, de tu vida, del día a día, cosas cotidianas, ¿vale? Entonces, eso, así en general, es a lo que se refieren estas nugae, que como digo, muy frecuentemente se traduce como bagatelas. Luego, los poemas 61 al 68, que son los Carmina Docta, es decir, los poemas cultos, ¿vale?
que son de naturaleza diversa, de mayor extensión y esfuerzo estilístico. Los traduciremos y veremos que efectivamente hay algunos poemas que son muy largos y que son más del tipo, bueno, podemos decir que tienen tintes incluso, vamos a decirlo siendo generosos, épicos, ¿vale? Cuestiones mitológicas y todo eso. Y ya por último, el grupo del 69 al 116, que son epigramas. ¿Y ahora qué es un epigrama? Pues básicamente breves poemas en dísticos elegíacos. Entonces, dísticos quiere decir 2 versos, ¿vale? Son estrofas de 2 versos, de un hexámetro y un pentámetro, ¿vale? Entonces, pues eso es un dístico elegíaco, por tanto, estos poemas son bastante cortitos. Bien, y de hecho, lo mismo, si conocéis algo sobre Catulo, pues quizá conocéis el famoso, bueno, no lo voy a decir aquí, ¿vale? Llegaremos en su momento, ¿no? Pero este poema que, por lo visto, durante muchos siglos no se traducía porque era sumamente soez, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos a él, ¿vale? Y nada, entonces, como digo, iremos traduciendo, ¿vale? Luego, esta organización, que es la organización tradicional, la distribución tradicional de todas las ediciones, y sin embargo no se cree que este orden fuera originario de Catulo, ni que sea cronológico, es decir, no es que el poema 1 fuera escrito antes que el 2 y el 2 antes que el 3, no. Y tampoco Catulo organizaría su poemario de esta forma, sino que esto es algo posterior, ¿vale? Catulo, pues en principio, sí que es probable, como vamos a ver en el primer poema cuando lo traduzcamos, es muy probable que él, por ejemplo, sí tuviera vamos a decir, este poemario, que es precisamente el que le dedica a la persona que vamos a ver en el primer poema, con Elio Nepote, ¿no? Entonces, no se cree que esta organización así completa fuera de Catulo, tampoco se cree que sea cronológica, sino que se atribuye a filólogos que atendieron meramente a criterios métricos. Como vemos, cada uno de los poemas, de los grupos de poemas, básicamente hace referencia a bueno, son como 3 cajitas y cada cajita, el único criterio es básicamente el del tipo de metro, el tipo de poesía, el tipo de verso que se utiliza, ¿vale? Parece que algunos poemas fueron eliminados, y ojo, no estoy hablando de los 18 al 20, no estoy hablando de eso, porque esos poemas hemos dicho que no eran de Catulo, ¿vale? Eran falsificaciones. No estoy hablando de eso, sino que parece que algunos poemas fueron eliminados, poemas que sí eran originariamente de Catulo, pero que nosotros no tenemos hoy en día, se han perdido. ¿Y por qué sabemos eso? ¿Por qué podemos suponer eso? Porque la tradición indirecta cita versos que no aparecen en los poemas, es decir, en todos estos poemas, bueno, primero, ¿qué es la tradición indirecta? La tradición indirecta es por ejemplo, la tradición directa, pues sería manuscritos de Catulo, ¿vale? Pues eso es la tradición directa, son versos de Catulo en libros de Catulo, ¿vale? Para que nos entendamos. Bien, ahora, la tradición indirecta son versos de Catulo en obras que no son de Catulo. Entonces, imaginemos un gramático de gramática latina, ¿no? Que escribe sobre la gramática latina y dice, pues como decía Catulo en este verso, y cita ese verso, ¿vale? Y dice, pues Catulo usaba aquí este pronombre para usar no sé qué, lo que sea, ¿no? Y entonces, como dice, como decía Catulo en este verso, y ahora, este verso que ese gramático le atribuye a Catulo no está en ninguno de estos poemas. Entonces suponemos que es porque ese verso corresponde a un poema que hoy en día se ha perdido, ¿vale? Eso es lo que es la tradición indirecta, ¿no? Bien, entonces una pequeña introducción a todo esto de los polímetra, ¿vale? Luego, como digo, pues también tenemos los dísticos elegíacos y los carmina docta, pero bueno, de eso ya iremos hablando porque prácticamente cada carmina docta, bueno, cada carmen doctum necesita su propia introducción, ¿no? Entonces, pero bueno, los polímetra, que es lo que podemos introducir de forma más inmediata y de forma más global, ¿vale? En la profunda crisis de la República ya vemos que estamos en época en la que Julio César está a tope, ¿no? Está desafiando a la República. Entonces ya es prácticamente el final de la República cuando va a empezar el imperio con la muerte de
Julio César, llega Augusto y todo eso, ¿no? Entonces, la profunda crisis de la República, los antiguos valores morales y políticos se desmoronan y el otium, es decir, el ocio, de aquí viene directamente ocio en español, aunque hoy en día ocio en español lo consideramos o se entiende como simplemente pues el tiempo libre, pasatiempos, hobbies, ¿no? Pero otium en latín tiene más que ver con esto que digo aquí, ¿vale? Se hace una alternativa atractiva, es decir, dedicarse a uno mismo, a la poesía, a la amistad y al amor, ¿vale? Entonces, el otium no es tanto hacer manualidades o hacer pasteles, sino más bien esto, ¿no? Algo de introspección, un momento personal, todo eso, ¿vale? La actividad literaria ya no se centra en la épica y la tragedia, que es, básicamente hasta este momento podemos decir que toda la poesía iba de esto, ¿no? O de cuestiones mitológicas o de tragedia, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Sino en la lírica, la poesía personal. Lógicamente, con esto no estoy diciendo que hasta Catulo no hubiera poemas de tinte personal y todo eso. Por supuesto, los griegos llevaban mucho tiempo escribiendo de todo eso. Me estoy refiriendo a la poesía latina, ¿vale? Son importantes el espacio personal y los sentimientos individuales. Estos poemas son modestos en sus temas, ¿vale? Por eso son nugae, bagatelas, porque no son temas, vamos a decir, no son temas importantes, no son, como digo, la épica, no son los héroes, no son los dioses, no es nada de eso. Sino, bueno, la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana, sentimientos, amistades, odios, pasiones, etc. Esto produce inmediatez y espontaneidad en los poemas, a veces mal interpretada como falta de arte, ¿vale? De hecho, veremos un poema en el que Catulo se queja de esto mismo, es decir, él contraataca a una serie de personas que lo atacan a él diciendo, pues vaya mierda de poesía que hace, que va de polladas, de estupideces, ¿no? Entonces, y él dice que no, él se va a defender de eso, ¿no? Incluso los poemas más informales tienen sus antecedentes en la epigramática griega, ¿vale? Entonces, Catulo no se inventa todo esto. Catulo no es el primero en toda la historia de la humanidad que escribe sobre todo esto, sino que, podemos considerar que sí es el primer autor romano o autor que escribe en latín, que escribe sobre todo esto, al menos de los que tenemos hoy en día y conocemos. Entonces, sí es eso, pero no es el primero que escribe en la historia de la humanidad sobre todo esto, porque ya estaba en la epigramática griega, ¿no? Ya los griegos habían escrito sobre todas estas cosas. De hecho, bastantes poemas de Catulo tienen antecedentes más o menos directos y evidentes en algunos poemas griegos, ¿vale? Y luego un poquito sobre el estilo. La cultura literaria de Catulo es rica y compleja. Entonces no son poemas de mierda, ¿no? Además de la gran influencia de la literatura alejandrina, ahora, ¿qué es esto de la literatura alejandrina? Pues, bueno, básicamente los griegos, es decir, los griegos vamos a decirlo así, ¿vale? Los griegos de época alejandrina, es decir, de época de Alejandro Magno y un poquito más adelante, ¿vale? La época helenística, ¿no? La época de las polis griegas, de Atenas contra Esparta y cosas de esas, sino un poquito posterior, ya después de la época de Alejandro Magno y todo eso, ¿no? Por eso alejandrina. También relacionado con con Alejandría, que lógicamente está relacionado con Alejandro y todo eso, ¿no? En fin, no vamos a entrar ahí. Se deja ver también la literatura griega arcaica, ¿vale? Entonces, aquí sí, la literatura griega arcaica. Sabemos que la literatura de época clásica, pues es eso, ¿no? El siglo principalmente V, IV todavía, antes de Cristo, pero la griega arcaica es anterior a la época clásica, ¿no? Principalmente Arquíloco y la famosa Safo, ¿no? Arquíloco a lo mejor no os suena, pero Safo me imagino que si estáis viendo este vídeo, pues al menos os suena el nombre, ¿no? Safo, una poetisa griega que era de la isla de Lesbos y, bueno, de ahí se supone que viene todo esto de ser lesbiano, ¿no? Porque un poco en honor a Safo, ¿no? Que, bueno, era lesbiana, vamos a decir, entre muchas comillas, ¿no? El lenguaje es una mezcla entre el literario y el coloquial, entonces, pues, una mezcla de lenguaje literario y coloquial, ¿vale? Va ahí entremezclando, permitiéndose la cruda expresividad de muchos vulgarismos, como vamos a ver en algunos poemas, ¿no? Son muy frecuentes los diminutivos, ya también en el primer poema y a lo largo de, bueno, prácticamente todos los poemas
vamos a ver palabras con sufijos diminutivos, ¿vale? Entonces, pues nada, esta es la introducción a Catulo, a sus poemas, a los Carmina de Catulo, que por cierto, esta música de Carl Orff, que os sonará seguro, es súper épica, ¿no? Los Carmina Burana, ¿no? Me imagino que os sonará, si no, pues lo buscáis en YouTube. Pues eso, ahí tenéis Carmina, no Carmina Burana, por favor, Carmina, esdrújula. Y nada, con eso introducimos ya a Catulo sus obras y vamos ya a traducir directamente.